Abre tu corazón y céntrate. Piensa en el sitio donde estás. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque, Señor, estos momentos son maravillosos. Estos momentos no se pueden expresar si no lo sienten. Es algo tan personal, Señor. Esas caricias, esos abrazos, Señor. Ese aire, ese viento recio que pasa alrededor nuestro cuando sentimos tu presencia, Señor. Eso solamente lo puede entender quien lo recibe. Por eso, gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, gracias, gracias. Y ahora dejamos que la palabra en esta tarde entre en nuestro corazón. Que esa semilla germine y pueda dar fruto. Bendecimos a nuestro hermano Antonio. ¿Qué hace, Señor mío? Bendecimos su vida, su ministerio, su matrimonio. Bendecimos su negocio, Señor. Y que todo lo que toque, conforme a tu voluntad, Señor, sea prosperado. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios bendiga, pueblo. Hemos gozado de nuestro Señor. Nos hemos montado en la barca con Él. Verdaderamente yo soy de los que quiero estar en la barca. Yo no sé tú, pero es muy bonito aquellos oídos y aquellos ojos que pudieron disfrutar de nuestro Señor, ¿verdad? Pero si lo miramos desde el lado de los que lo observaban, aunque era bello, ¿a quién no le gustaría haber visto a Jesús? ¿Verdad? Haberlo escuchado, haber sentido como su voz, ¿verdad? Pero sin embargo la Escritura dice que a ellos le hablabas en parábola, para que viendo no vieran y teniendo oído no escucharan, que no entendieran, ¿verdad? Entonces yo empecé a ver que yo quería estar de los que estaban adentro de la barca, los que estaban muy cerca de Jesús. Y yo creo que esos son los que cogen su cruz, se niegan y siguen a Jesús, ¿verdad? ¿Recordáis un hombre en la palabra del Señor que dijo que había guardado todo desde su niñez, ¿verdad? Y Jesús le dijo, verdaderamente siempre lo has hecho, has guardado todo de tu niñez, o sea, eres un hombre correcto, pero dice, algo te falta. Dar lo que tiene a los pobres y sígueme, ¿verdad? Porque Jesús sabe muy bien donde muchas veces estamos agarrados y el Señor quiere desprendernos de todo eso, ¿verdad? Porque en definitiva es un ancla en el ser humano y le quitamos la gloria de Dios y eclipsa las bendiciones del Señor que trae en nuestras vidas, ¿verdad? ¿El Señor quiere hacerte pobre? No, porque los hijos de Dios abundaban en todo lo que
si quiere estar en el primer lugar en tu vida, en mi vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te lo daré por añadidura, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado buscando las añadiduras? ¿Y cómo nos ha ido? Porque en definitiva son dioses que levantamos, dioses que perseguimos, porque mi amigo, mi amiga cogió aquella dirección y le fue bien, ¿verdad? Y vemos un pueblo escogido por Dios que, viendo las grandezas que hizo Dios en él, en el pueblo de Egipto, tal como salió al desierto, lo primero que creó fue un becerro. Y no solamente creó un becerro visible, sino que no solamente quería ver algo visible, sino que encima le quita la gloria del Señor diciéndole, este fue el que nos sacó de la tierra de Egipto. Por eso muchas veces la prosperidad no puede llegar antes de tiempo en nuestras vidas, no puede llegar el amor verdadero antes de nuestras vidas, no puede llegar lo bueno y verdadero que es de Dios antes de nuestras vidas, porque quitamos la gloria de Dios y le decimos, yo tengo esto porque esta persona me ayudó, o porque mi jefe fue muy bueno, o porque yo fui muy inteligente, ¿verdad? Entonces quitamos la gloria de Dios y el Señor quiere, por eso Él coge los más viles, los más despreciados de este mundo para avergonzar a aquellos que se creen y procesan ser sabios. Es un propio entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué el Señor dice que hace eso con el vil y menos despreciado? ¿Por qué el Señor marca ese testimonio? Porque algunos en sus propios esfuerzos quizás lleguen a tener algo, pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido muchas cosas en nuestra vida y siempre nos ha faltado algo? ¿Y qué nos ha faltado? Cristo Jesús en nuestra vida. Y sabemos que sin Cristo Jesús en nuestra vida, el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Lo que te da es por poco tiempo. O te prepara para que vayas a un abismo sin Jesús. Sabemos, y el creyente, que todos necesitamos a Dios en nuestra vida. Dios, ¿qué es para ti? Mi Salvador. No puedo lograrlo por mí mismo. Simplemente se trata de aceptarlo. Sí, la salvación es gratuita. Para aquel que cree, todo le es posible en Cristo Jesús. Entonces, evidentemente, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, Él ya nos guía, nos observa y nos da todas las cosas a conocer. Por eso sé que estamos dentro de la barca. Porque tú has recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te redarguye de toda verdad. Unos podemos ser más duros que otros. Bueno, sigamos intentándolo. Dice, por muy torpe que seamos, lo conseguiremos. Lo que sí tenemos es una cosa muy clara, que nuestro Señor nos ama y que el Señor está tocando todos los días la puerta, ¿verdad? Yo muchas veces les preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué unos tardan más y otros tardan menos? Y una vez a través de una llamada a la puerta de la casa, todo el mundo escuchaba la puerta, pero nadie iba a abrirla, ¿verdad? Y el Señor muchas veces, a veces tardamos en que el mensaje llegue a nuestra vida, a veces tardamos en abrirle la puerta, a veces llegamos tarde, llegamos doloridos, llegamos enredados como las ovejas en la valla, en nuestros conflictos. Pero lo bueno es que el Señor nunca ha desfallecido por cada uno de nosotros. Dice que aunque tú permanezcas infiel, Él siempre va a permanecer fiel. Por eso sé que nos ama. Y como nos ama, estamos un día más aquí. Y hoy estoy seguro que los que estamos aquí hemos abierto la puerta a nuestro Señor, ¿verdad? ¿Tú lo has dejado morar en ti? Entonces tendremos que tener ese ágape con el Señor. Y el ágape del Señor no es un alimento natural, sino un alimento que proviene de lo alto.
Entonces ya nuestra mente no puede estar pensando en cosas terrenales, sino vamos a empezar a ver la zona celeste. La zona celeste no está muchas veces ahí arriba. El reino de los cielos, ¿dónde está? Y el Señor dice que vino a limpiar lo de adentro del plato y lo del vaso, ¿verdad? Viene a limpiar nuestro interior, viene a sacar aquellas cosas que nos estorban para que lo logremos. ¿Tú piensas que el pueblo de Dios quedó como testimonio que se mataron a aquellos que le esclavizaban? ¿Tú crees que tu vida no es un testimonio, que tu vida, todo lo que te atormentaba antes, las cadenas que te tenían preso, hayan sido rotas y tú hayas sido liberado? ¿Pero ahí termina la obra de Jesús? ¿O tendremos que cruzar? Tendremos que cruzar un desierto. Y dentro del desierto, ¿qué estamos viendo en estos estudios que estamos llevando? Que salen todas las actitudes del creyente. Estuvimos mucho tiempo en Egipto. Hemos estado mucho tiempo andando en nuestra mente, hemos estado mucho tiempo andando en nuestra sabiduría, que primeramente es terrenal, ¿no?, como dice la Escritura, y no es la sabiduría de Dios. ¿Dios tiene algo contra la inteligencia, contra la sabiduría? No. Tiene algo contra la sabiduría y la inteligencia terrenal, porque nos apartan de Dios, la sabiduría de Dios perfecta. Por eso vamos a adquirir lo que proviene de arriba, y como antes decía la sierva Angeline, para adquirir lo de arriba tengo que menguar, tengo que vaciarme, ¿verdad? Entonces vamos a orar primeramente y vamos a pedirle al Señor que nos vacíe. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en esta bendita tarde, mi Señor mío. Mira, Padre, mi corazón, mira mi mente, Padre mío. Hoy lo entrego delante de ti, Padre. Ayúdame, Señor, esas vallas, esos obstáculos, Señor, que no me dejan ver tu gloria, Padre, desaparezcan de mi vida. Muchas veces los obstáculos no los veo yo tan claros, y escrito está en tu palabra. A veces no llego por obstáculos que nunca he visto en mi vida, pero a través de ti, que eres la verdad, me los vas a mostrar. Hoy quiero menguar, Señor, delante de ti, Señor. Derroto toda actitud mía, derroto mi corazón a tus benditos pies, para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, porque solo en ti vamos a adquirir vida y vida en abundancia. Te damos la gloria, Rey, en nuestras vidas. Pasa y mora en nosotros una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo dijo, amén. Bueno, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? Estamos en los reyes que venció Moisés, ¿verdad? Los reyes que venció Moisés ahora son reyes naturales, vamos a ir matando reyes por ahí. No, ahora vamos a mirar en el Espíritu. Hemos dicho que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿útil para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿verdad? La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra en el hombre, rompe el alma y el espíritu y discierne los pensamientos. Entonces, yo me di cuenta que antes pues no discernía tanto, y la palabra hoy me frena, y yo no voy a tener las batallas que tenía antes, pero las Escrituras quedaron como testimonio, porque puedo yo adquirir ese proceso en mi vida. He sido rescatado de mi mala manera de vivir. He visto las victorias, cómo el Señor ha borrado mi vida, cómo el Señor va matando a mis enemigos, pero ahora me mete en un desierto, y en un desierto lo primero que me encuentro que es las aguas de Mara. Dios me enseña ahí que yo no puedo andar sin Jesús, aunque mi vida haya sido limpia, aunque el decreto que había en contra de mí haya sido roto y partido y tirado al fondo del mar. No es eso como opera Jesús. Jesús no vino a arreglar tus problemas. Jesús vino a darte una vida eterna, que es muy diferente. Es muy diferente. El
El gran proceso que quiere hacer Dios con nosotros no se queda solo en lo que hizo contigo hace 10, 15, 20 años cuando conociste al Señor. El Señor quiere que recordemos antes de ello acabar en Egipto qué es lo que sucedió en el pueblo escogido de Dios. Desearon tener lo que tenían las otras naciones, dejaron el fuego del altar apagarse. ¿Cuántos de nosotros corremos por el mundo como ovejas que no tienen pastor? ¿Cuántos hombres y mujeres dejan apagarse el fuego del altar que habita dentro de ellos? Tenían amor por Jesús, querían seguir a Jesús y ahora los ve que no están siguiendo a Jesús. Están más involucrados en las cosas del mundo que Jesús. Y vuelve a operar ese mismo espíritu esclavizando a los hijos de Dios, porque el pueblo escogido de Dios una cosa tiene que entender como el hijo pródigo: fuera de la casa de mi padre paso penumbre, pero en la casa de mi padre todo lo tengo. Y eso es un testimonio que tiene que nacer por tu bien, por el mío, ¿verdad? Porque con nosotros en el proceder, en mi crecimiento, hay hermanos que me habrán visto caer, apartarme del Señor, y he sido de testimonio para que otros no lo hagan. Pero también he sido de testimonio cuando he regresado a la casa de papá y me ha puesto un anillo y me ha vestido. Que lo mismo que puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Pero el Señor deja luz a las vidas y testimonios reales para que nosotros lo podamos palpar y ver que Dios es real. Dios está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esperemos que en las aguas que bebamos, aquel pueblo cuando bebió las aguas, ¿qué tuvo que hacer? Y al sacerdote, ¿verdad? Y a Moisés, ¿verdad? Moisés clamó hacia arriba y se mostró un árbol y se tiró a las aguas y ese árbol endulzó las aguas, ¿verdad? Nosotros tenemos que endulzar las aguas, porque podríamos vivir un evangelio de pena, ¿verdad? Un evangelio de dolor. Hay gente, cuando yo miro los pasajes, ¿no? Como el pueblo de Dios, por su cabezonería, por querer ser como las otras naciones, por pagar el fuego del altar, cayeron presos 400 años en Egipto, ¿verdad? Como un día, después de 400 años, un día claman y dice el Señor, los encontré, ¿verdad? Y empieza a ejecutar las promesas que tenía dadas a sus hijos sobre sus vidas. Y empezó a recordarlas. Porque cuando nosotros nos apartamos, estas palabras no se pueden cumplir nosotros. Porque somos hijos de desobediencia. ¿Qué testimonio daríamos nosotros si Dios bendice y le va bien al justo como al injusto? No habría testimonio. Pero en el pueblo de Dios, los hijos, los marcados por la sangre del unigénito de Dios, tiene que haber un testimonio. ¿Tú has sido comprado por la sangre del unigénito Hijo de Dios? Yo fui comprado. Yo sé que tú también. Ha habido un momento que el Señor estuviste allí en Egipto y dijo, es mío. Y lo que debe Él, no por lo que ha hecho bien, sino por todo lo que ha hecho mal, lo voy a pagar yo. Y Jesús murió por ti. Yo me imagino, yo que he estado en juicios, me tiembla la piel, porque nosotros hemos estado a veces en juicios donde a lo mejor un fiscal te pide 12 o 15 años, ¿verdad? Y eso es para vivirlo. Se te tiemblan las carnes porque depende de lo que diga un juez, ¿verdad? Me imagino esa misma posición, pero que en vez de que el fiscal te pida 12 o 15 años, te pida la pena de muerte por lo que has hecho, ¿verdad? Que en otro tiempo aquí en España lo hubo, ¿verdad? Pero salga un señor y diga lo que debe él lo pago yo.
y cuando tu condena no ha sido absolutoria, sino ha sido condenatoria. Eso es lo que hizo Jesús. Nuestra condena era condenatoria. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Hasta que vino el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Y nos condujo a Él. Tú imagínate que en esos guardias te cogen, te apresan, pero no para llevarte a un calabozo, sino para llevarte a la muerte. Entonces, nunca podemos perder la visión de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y por lo que ha hecho por nuestras vidas. Porque hay de aquel que pisotee la sangre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos que seguir avanzando hacia adelante, creciendo, no quedándonos en Egipto, no quedándonos en un desierto, porque las Escrituras dan testimonio, como hemos estado contando, de lo que han pasado nuestros antepasados. ¿Por qué quedaron 40 años en el desierto? ¿Qué dice la Escritura? Por desobediencia, por murmuración, pero por la dureza de su corazón. Primer síntoma que yo veo en el pueblo de Dios, no aceptan a Moisés. A mí me va a mandar, ¿verdad?, quien yo quiero, ¿verdad? Y yo ese testimonio no solamente lo he visto en la palabra, lo he visto en mi propia vida. Cuando yo conocí al Señor, yo tenía autoridades, ¿no? Tenía ujieres, diáconos, ¿verdad? Y discutía mucho y peleaba, ¿y por qué me tiene que mandar? ¿Y por qué me tiene que decir a mí? Entonces vemos que esa vieja naturaleza está en nosotros. Estuve mucho tiempo en Egipto. Después, a través de la palabra, que es la que convence, te vas dando cuenta que tú no escoges, que el que escoge es Dios. Entonces es cuando tú humillas y dices, hoy he estado mucho tiempo en mi yo y tengo que derribar a mi yo y dejar que Cristo trone en mi vida, porque si no voy a acabar otra vez igual. El que no obedece a Dios, él mismo se constituye un desobediente y un desobediente a Dios. Al Señor le agrada más los carneros gordos que tú sacrifiques o le agrada más la obediencia. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio, ¿verdad? Vemos que ellos se quejaban, no tengo para beber, no tengo para comer, siempre quejas, contiendas, ¿verdad? Y fueron tragándoselo la tierra, ¿verdad? Murieron por picaduras de serpientes, murieron, algunos describen porque eran hombres de guerra. El Señor no quiere que esto sea en nosotros. La semana pasada estuvimos viendo cómo Moisés tiene guerra en Agag y la tiene con Amalek, ¿verdad? Que es la figura de la carne. Estuvimos viendo que muchas veces no están las guerras en el interior, sino que las guerras están ¿en dónde? En nuestro interior. ¿Ellos murieron en el desierto por lo que le hacían otros o murieron en el desierto por lo que tienen ellos dentro? Hay un veneno que hay dentro de nosotros, por eso en el desierto se tuvo que levantar una serpiente, ¿verdad? Para quien la mirara que fuera sanado. ¿Pero sanado de qué? De las serpientes que había enviado Dios para que los picara y los matara. Por la desobediencia, por la rebeldía. Hoy nosotros tenemos nuestro pronto auxilio, ¿verdad? Podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente y podemos decirle al Señor, si hay una actitud en mí, perdóname, Señor, si no sigue haciéndome andar hacia adelante, porque no quiero que la figura de Amalek, la figura de la carne, aquellos enemigos que van a luchar conmigo en el desierto, mis cosas interiores, mi cabeza, mi corazón, me lleve a, en vez de estar contigo, a estar peleando contra ti, ¿verdad? ¿No le pasó eso a Pablo? Dura cosa es, ¿verdad? Dar coces contra el aguijón. Entonces yo voy aprendiendo que no es lo que yo pienso ni lo que yo digo, sino
como dijo la sierva, hay que menguar. En Dios, olvídate, no hay derecha ni izquierda, hay centro. No hay medias verdades porque es una mentira y una verdad es Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús doblega mi mente, a Él tengo que seguir. Y doblegar todo yo, todo entendimiento, todo lo que me enseñaron, porque si contradice a Dios, no es de Dios. Amén. Pues ahora vamos a entrar en otro rey que se llama Sehón. Sehón. S-E-H-O-N. Sehón. Y vamos a verlo en Deuteronomio 2, 31 al 33. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Zahaza. Mas Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos el proceso del pueblo de Dios ya avanzado. Aquí llevaba 38 años siendo procesado en un desierto, murieron muchísimos en el desierto, cada vez iban menos, pero iban naciendo unas nuevas generaciones, y todo ello para que aprendiéramos a escuchar su voz, para que no nos dejáramos llevar por otras voces. ¿Qué dice la Escritura? Solo mis ovejas escuchan ¿qué? Mi voz. ¿Tú escuchas la voz del Señor o escuchas muchas? Porque si escuchamos muchas y no diferenciamos la voz de nuestro Señor, tenemos que entender, tú sabes que hay muchos evangelios, pero para ti debe de haber uno, que es Jesús, ¿verdad? Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, lo primero que confrontó en la vida fue los muchos evangelios que había. Él le dijo a aquellos escribas y fariseos, ustedes sois de vuestro padre el diablo porque las cosas de Satanás seguís. Ponéis peso en las personas y en las vidas. Por eso no podéis recibirme y procuráis matarme. Y lleno del Espíritu Santo, ayunando, va al desierto y se encuentra un evangelio muy diferente. Un evangelio que estaba allí dando y un evangelio en el desierto que era el que lo estaba operando, que era el mismo Satanás. Nosotros solo diferenciamos de hombres de Dios y hombres carnales o espirituales, pero sin embargo el Señor no hace no ver al árbol, sino ver el fruto del árbol. Entonces nosotros tenemos que, cuando nos acerquemos a una vida, tenemos que ver si verdaderamente están los procesos de Dios. No hace falta que sea justo, sino que simplemente que sea una persona humillada. Aunque el Señor haya comenzado con esa persona, pero la humillación en el corazón se ve. Y cuando la persona se humilla, Dios puede tratar su vida, puede mostrarse en su vida. Ya no se ve Antonio, María, Victoria, sino ya se ve ¿qué? Se ve Cristo Jesús en nosotros. Y eso es lo que quiere Dios, que seamos la luz y la sal de esta tierra. No seamos, al contrario, seamos personas que ni llevan luz y todo lo que tocamos es insípido. Vemos en este pueblo, que el pueblo de Dios, ya muy cerquita de la tierra prometida, dice que está dando vuelta al monte de Seir y no paran de dar vueltas. Entonces vemos que muchas veces nosotros, incluso estando en los procesos del Señor, miramos más el monte, estamos mirando más el final de nuestro destino, pero no es porque estamos dentro de ese destino. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que en cada propósito de nuestra vida no miremos más al exterior, sino mirémonos dentro de nosotros, porque las batallas están aquí.
El destino del pueblo de Dios para nuestras vidas es que lleguemos en 3 días. El proceso del hombre y la dureza del corazón la retrasa 40 años. Entonces, dice en Deuteronomio 2, del 1 al 3, dice, los años en el desierto. Luego, volviendo, salieron al desierto camino del Mar Rojo, cuando Jehová me había dicho, rodeemos el monte de Sinaí por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Dios está formando un carácter en su pueblo, en nosotros, para que no demos tantas vueltas al mismo asunto. Ni a tus propias guerras, sino entrégasela al Señor. A tus propias cosas, entrégasela al Señor. Y avancemos hacia adelante. No pienses más que todo esto te puso trabas, te puso un obstáculo. No lo pienses más. Hoy es el día y la hora de acercarse al trono de la gracia. Hoy es el día que he aprendido, hoy es el día que he despertado, hoy es el día que me he dado cuenta. Bueno, bendito sea que hoy es el día y ahí todavía hay tiempo para poder seguir hacia adelante, pero no estemos ahí dando vueltas al mismo sitio. Nosotros tenemos que aprender que Dios nos quiere llevar a un buen puerto. Entonces, lo primero que debo de aprender, a lo que Dios dice sí, yo le digo sí. Y a lo que Dios dice no, ¿qué le digo yo? No. Esa es la obediencia. Hacernos esclavos de Cristo Jesús. Hacernos siervos de Cristo Jesús. El Señor que quiere formar en nosotros. ¿Cuál es el mayor galardón en un hijo de Dios? Ser siervos de Cristo Jesús. Ser apóstol. Ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Si en definitiva es un cuerpo y todos sirven a Jesús. El mayor galardón es ser siervo y siervo de Cristo Jesús, pero para ser siervo de Cristo Jesús debo hacerme esclavo de Cristo Jesús. Y para hacerme esclavo, ¿el esclavo qué hace? ¿Lo que quiere o lo que le dice? Lo que le dicen. Dice en Gálatas 2:20, mira lo que dice Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué vemos aquí? Que Dios necesita siervos, y siervos en Cristo Jesús, que es el título más grande que necesita el hombre. Mira cómo se describe Pablo a sí mismo. En 1 Corintios 4, del 1 al 4. Dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, si aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo tenía muy claro que el primer personaje que había que matar en su vida para doblegarlo y para que otros vieran la grandeza de Dios es uno mismo, ¿verdad? Porque Dios pudo utilizar a Pablo como un guante para mostrarse a otras vidas y poder seguir haciendo su obra, ¿verdad? Aquí vemos que ya de nosotros tiene que salir todos los pleitos, todas las contiendas, todo lo que nos muestran hombres que como Pablo, estudiando a los pies de Gamaliel, ¿verdad? En los mejores colegios, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios estuvo 400 años en esclavitud aprendiendo de los egipcios, pero Pablo estuvo en los mejores colegios de aquella época. Sin embargo, ninguna de las actitudes le agradaba a Dios. Lo que sí le agradaba, un corazón contrito y humillado que se deje llevar por él, para que la obra de Dios se haga en su vida, para que nosotros no creamos becerros,
para que no nos pongamos nosotros la corona. Dice la Escritura que toda corona se va a arrojar a los pies de Jesús, porque nosotros no teníamos nada por nosotros mismos, toda la obra la hizo Él. Pero podemos resistirnos a la obra de Dios si estos hombres, estos personajes, ¿no?, como Seón, que quiere salir a derrotarnos, ¿qué son los reyes que enfrentan Moisés en el desierto? En definitiva, son personajes que no nos dejan llegar a la tierra prometida, que no son de estorbo. Estuvimos viendo la semana pasada a Amalek, que era la figura de la carne, ¿verdad? Pero la carnalidad que en nosotros no me deja llegar al destino y al propósito que Dios quiere. En esta estamos viendo a Seón, que significa barriendo. Barriendo, sí, de barrer. Barrer, arrebatar. Nosotros tenemos que entender que antes de empezar un camino en el Señor, si tú has recibido al Señor Jesús en tu vida, si tú has salido de Egipto y mira, papá, yo he salido de la calle, no, yo me siento envenecido, no soy de tu pueblo, pero yo sé que tú vas a quitar mi mente y voy a adquirir una mente que proviene de lo alto. O hay personas que han estudiado mucho, que son abogados, que son jueces, y esas mentes tampoco las quiere el Señor. El Señor quiere que cuando estemos en Él adquiramos una mente que proviene de lo alto. Y te voy a poner otro ejemplo. En Juan 3, del 3 al 15, Nicodemo y Jesús, ¿verdad? ¿Qué vemos en este pasaje? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que en el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes verlo. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes verlo. Por eso tú no puedes ver como ve una persona que está al servicio de Dios. Porque no puedes verlo. Porque todavía te falta un complemento, que es nacer de nuevo. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar de segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es no necesario a todos? Nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablara de cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fuimos picados como en la figura del desierto por nuestra rebeldía. Y como Moisés levantó la serpiente, como Dios levantó a su Hijo y nos dio la victoria en él, tenemos que estar mirando a Jesús, porque el veneno, si no, está dentro de nosotros. Y el veneno de aquel tiempo y la ira del Señor que venía a cada vida era por la dureza del corazón del hombre. Comportamientos que traen consecuencias que vienen de arriba. El Señor no vino, como te he dicho, a arreglar tus problemas, vino a darte una vida en Él y por Él.
Por eso tantos cayeron en el desierto, no llegaron a ver la tierra prometida, no llegaron a deleitarse en nuestro Señor. El Señor sí quiere que nos deleitemos en Él. Poniendo los ojos simplemente en Cristo Jesús, avancemos hacia adelante. El hecho de describirse Pablo como esclavo, ¿qué hacía un esclavo en aquella época? Podía estar un esclavo picando piedra, ¿verdad? Habían esclavos que los encerraban en barcos remando toda su vida. No tenía derecho a vivir. Pues nombre más feo, más miserable que era ser esclavo, ser siervo, es como se describe Pablo mismo como quiere que lo vean los hombres, como siervo y esclavo de nuestro Señor Jesús. Ahí no hay otra. El hombre que picaba piedra toda su vida, que le habían comprado para que hiciera eso toda su vida, lo único que le quedaba que la cantera se cayera y lo matara. El que iba remando toda su vida porque le habían comprado para esa función, lo único que le quedaba era morir hasta el fondo o se hundía el barco, ¿verdad? Y a nosotros como creyentes lo único que nos queda es que nuestro Señor Jesús venga, pero que nos haya haciendo para lo cual nos compró. Si verdaderamente hemos entendido que somos siervos y siervos de nuestro Señor Jesús, nosotros retrasamos nuestro destino, ellos retrasaron la tierra prometida, nosotros retrasamos nuestra cruz, coge tu cruz, niégate y sígueme. Olvidamos de la negación y de seguirlo, porque llevamos muchas veces nuestras propias vidas. Y ese es un espíritu de Seón, que son espíritus de estorbo para que no lleguemos. Y ese mismo espíritu no solamente te estorba para que no lleves, sino tú sabes que ese mismo espíritu está haciendo que tú adquieras consecuencias de arriba, ira de Dios por la desobediencia. El Señor quiere que sepa, como estuvo con Moisés, va a estar con cada uno de nosotros. Y que nos va a dar la victoria en todo lo que vamos a confrontar. Y en este mundo que es hostil vamos a tener muchas pruebas y dificultades en la vida. Pero debemos de oír la voz en el desierto. ¿Dónde debo de ir? ¿Qué debo de hacer, Padre? Si nuestro Maestro Jesucristo, Dios revestido de su gloria, que se hizo hombre, y me enseñó cómo debía de caminar un hombre y estuvo sujeto al Padre, si Moisés estuvo sujeto en el desierto a Dios, ¿cómo nosotros no vamos a estar sujetos a Dios en este mundo? Si estamos entre medio de lobos. ¿Vemos dónde están las batallas? Aquí. Aquí no llego, por mis cosas no llego, por mis cosas recibo palos de Dios y muchas veces hasta a Dios le llamo demonio, porque después voy en un hermano, es que es el diablo que me está estorbando. No, es el diablo. Si tú fuiste comprado con precio de sangre, ¿tú a quién le perteneces? ¿Le perteneces a Dios? Pero el diablo es muy pequeñita cosa a la hora que Dios se mosquee con nosotros, porque Dios nos ama, es tardo en la ira, pero tiene ira con nosotros. Y el Señor al que ama disciplina es el que tiene tomado por hijo azota. Por eso cuando nos llega azote a nuestra vida o movimientos que nos remueve, no vemos el por qué. Estoy 40 años en el mismo sitio. Nada más que quiero mirar el final, pero no entiendo qué es lo que me retrasa, no entiendo quién es el que me está golpeando.
Y el que te está golpeando te está diciendo, basta ya. No te diseñé para que te quedes en el desierto y mueras aquí. Te diseñé para que llevaras mi luz. Te diseñé para que llevaras mi nombre. Y te diseñé para que llegaras a la tierra prometida. Y no solamente que llegaras, sino fueras conquistador de aquella tierra. Hay tierras que el Señor no quiere que cuando nos están... ¿Por qué tengo que tener, mejor dicho, por qué tengo que tener los oídos muy despiertos? El Señor declara la palabra, a veces me dice aquí que haga esto, después me dice aquí que haga lo otro, ¿verdad? Y después tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Porque ese es el Betel verdadero. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Cuando tú tienes intimidad con el Señor, ves esos ángeles bajar y subir a tu vida. Te van mostrando y te atemoriza. Te da hasta temblor porque Dios te da visiones que tú no tenías antes. Y te da unos pensamientos que tú no tenías antes. Y ves cosas que están ocultas y escondidas, que no escuchó hombre ni bajó a ningún corazón. Esa te muestra a ti y dices tú como Jacob, Dios mío de mi vida, esto me da miedo. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y yo tengo que aprender a estar a la estatura que Dios quiere que estemos, mirando de una forma espiritual. El enemigo hace que tu visión baje y te mueves nada más que en lo natural y todos los días golpes y golpes de arriba, porque no avanzas, porque te quedas en ahí dando vuelta al monte mucho tiempo, no avanzas, no sigues, no oyes bien la palabra, te sabes un pasaje y lo aplicas a otras vidas con espada. Dice el Señor que ellos cuando estaban cruzando, le dice el Señor, pasar por aquella tierra, pero esa tierra que habitaba, habitaba en Seir, dice que era la tierra de Esaú, una tierra que le había dado Esaú. Estamos hablando de antepasados de nosotros. Después vemos otra tierra que le continúa, que era la tierra de Job, que se le había dado la descendencia de Job. Y por ahí no quería que tuvieran guerra ni contienda con ellos. Pero dice en Deuteronomio 2, 4, 6, manda al pueblo diciendo, pasad vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré esa tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo lo he dado por heredad de Esaú, el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y los víveres. Vemos cómo el Señor me hace estar atento siempre a la palabra, como el Señor me dijo que nadie me podría hacer frente, como el Señor me dijo, porque yo le dije, Padre, si yo salgo hacia adelante y avanzo, pero si tú estás conmigo, ¿verdad? ¿No oró eso Moisés? Y ahora como el Señor está conmigo, ¿yo puedo aplicar la palabra como yo quiera? No, sino yo, aparte de tener a Dios conmigo, tengo que tener una intimidad con Dios para saber lo que quiere, cómo obrar, y eso es cada día en nuestra propia vida. Dicen de Deuteronomio 2:9, y Jehová dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque yo te daré por posesión, no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Otro antepasado. ¿Quién reparte las heredades? ¿Quién reparte las tierras? Nuestro Señor. Pero ¿qué había dentro de nosotros? No hagas contiendas con ellos, no hagas guerra con ellos, cuídate de no hacer esto. Dios sabía muy bien al pueblo que estaba sacando. Y nosotros muchas veces queremos hacer guerras aquí en la casa, cuando todos tenemos heredad y todos somos hijos. Y la guerra no es aquí, la guerra es ahí afuera.
La guerra no es con los que están dentro de la barca. La guerra primero es con uno mismo y después con los que están ahí afuera. Miremos lo que dice Deuteronomio 2, 14, 16. Y los días que anduvimos de Cades, Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Ceré, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación, los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová le había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlo de un medio del campamento, hasta acabarlo 38 años para sacar lo que había dentro de un pueblo de Dios allí metido, hombres de guerra, hombres contenciosos, que estaba ya muy cerquita a la tierra prometida y Dios no permitió que avanzaran un poquito más. A través de eso que estaba sucediendo en su alrededor, estaban viendo que eran hombres de guerra pleiteosos, que tenía que estar avisando, oye, esto no lo toquéis, de esa tierra no te iba a dar ni lo que pise la planta de tus pies, tiene heredad. ¿Conocería bien Dios el corazón de ellos? ¿Tú crees que el Señor quiere hombres cobardes? El Señor iba a cruzar un desierto con un pueblo. Iba a llegar a una tierra prometida que tenían conquistarla. ¿Qué diferencia hay entre ser un hombre valiente y que obedece a Dios a ser un hombre de guerra y pleiteoso? Hay una diferencia muy grande. Hay personas que están sentadas en un asiento y su vida es una guerra. Y todos lo piensan mal y tienen una guerra interior. Y el obediente a Dios vive en paz, a lo que le dice Dios quieto y a lo que dice Dios guerra, guerra. Porque el Señor cuando me manda a mí a pelear, dice yo te mando y los pondré yo bajo tus pies. O sea que yo nada más que tengo que actuar. La guerra está vencida. Porque ya no voy yo en mi fuerza, sino que voy en la fuerza de nuestro Señor Jesús. Pero tengo que estar muy atento, porque si me avanzo en aplicar algo y Dios no está conmigo, ¿qué me va a suceder? Por eso hay personas, yo digo que hay personas que son como las moscas. ¿Has visto las personas que son como las moscas? Tú las invitas a tu casa, tú puedes ser el mejor hermanito del mundo, pero siempre van a buscar y a encontrar la caca que hay en ti. Porque su mente es guerra. A mí me ha pasado en mi vida. Yo, con mi fe, siendo a lo mejor muy pobre, he invitado a alguien a mi casa y le he querido dar lo que he tenido, y después lo único que he sentido por detrás es insulto, crítica en mi vida. Pero eso no te importe, son personas que son como las moscas, siempre van a buscar la caca de ti, porque para eso entraron a tu vida, es su interés. Pero después están las personas abejas. Las personas abejas lo que buscan es la flor de ti, lo que buscan es la miel de ti. ¿Qué puede darme este hombre sencillo a aprender? ¿Dónde la ha transformado el Señor? ¿Dónde lo cambió? ¿Verdad que somos testimonios vivos y cartas expedidas por Dios? Si yo soy una carta expedida por Dios, si tú eres una carta expedida por Dios, si eres un testimonio vivo, solamente van a poder apreciarlo y vivir esa carta aquellos que quieren llegar al conocimiento de Dios. ¿Quién cambió a este hombre? ¿Quién cambió a esta mujer? Hombres abejas que vienen a buscar la obra del Señor en las vidas. No la chepa, si todos tenemos chepa. Camines 50 años en el Evangelio vas a tener chepa. Porque dice la Escritura que tú estás en un cuerpo corruptible y solo Él lo transformará en un cuerpo incorruptible. ¿Quién me librará a mí de esta carne? Y decía Pablo. ¿Quién?
Y la gente piensa que no, que su batalla acabó, no, tú tienes más batallas ahora todavía, porque tú antes no veías y ahora ves más. Ahora Dios te ha puesto unas gafas y ahora tienes una pelea enorme, ¿verdad? Pero miremos la realidad de la obediencia a Dios, cómo puedo tener un oído a otro. Dice en 1 Corintios 12, del 22 al 27, en realidad los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesitados. A los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad y a los que parecen menos decorosos los tratamos con más decoro. Eso no hace falta a los que nos parecen más decorosos, pero Dios ordenó al cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son del cuerpo de Cristo, a cada uno de ustedes es un miembro de una función en particular. Pero yo con la palabra mato, porque Dios está conmigo, ¿verdad? No respeto la tierra de Esaú, no respeto la tierra que Dios le dio a Lot, sino que como Dios está conmigo, por eso no podemos leer un pedacito de la palabra, sino tenemos que leer la palabra entera. Esto no es el cristiano 007, con licencia para matar, ¿verdad? Porque ese es el evangelio que el Señor denunció. Ustedes sois de vuestro padre el diablo, matáis con la palabra, diezmáis el esmerdo en el comino, pero olvidaste la mejor parte de la ley, que es la misericordia y el perdón. Es necesario que hicierais esas cosas, pero sin olvidar de hacer las otras. Y es lo que olvidaron, hacer la que era necesario hacer. Entonces, si tú no haces lo que es necesario, todos los becerros que tú entregues, al Señor no le agrada. Ahora vamos a ver, ahora sí vamos a entrar con Seón, ¿vale? Y miremos lo que le ordena Dios a Moisés para que haga, ¿vale? Ahí hemos visto que hay dos pueblos que le ha dicho el Señor, ni los toques, ni te pleites con ellos, que te conozco. Que no toques su tierra porque no te la voy a dar. Y quitar la contención de guerra entre ustedes con ellos, porque no os voy a dar ni lo que pise un calzado de vuestro pie. Pero ahora sí, en Seón, que es el que barre para lo suyo. ¿Esto es el que barre para lo suyo? ¿No habéis visto nunca eso? Los políticos, ¿para dónde barren? Para lo suyo, ¿verdad? Pues Seón era igual, barría para lo suyo, pero sin embargo dicen en Deuteronomio 2, del 24 al 25, levantaos y salid y pasad el arroyo de Armón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entrar en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor, tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Hoy, a través de tú matar a estos gigantes, a través de obedecerme, no solo estamos errando cosas que no tienen que estar ahí porque es un pueblo contrario que os va a servir de tropiezo, sino que os voy a dar renombre a través de matarlo. Por eso el cristiano, cuando va matando gigantes interiores, más va creciendo Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, si Dios te dijera a ti eso hoy, ¿tú qué harías? Vamos para allá, vamos a matar, no lo quiero. Tú eres un siervo de Cristo, tú vas a obedecerlo, vas a decir, ahora miremos espiritualmente, hay áreas en nuestra vida que el Señor nos dice hoy, esta vamos a matarla. Y cuando mates esto te voy a poner en renombre y te voy a poner de testimonio a grandes hombres, tanto que van a temer cuando te vean, porque sabe que aquí un hijo y una hija poderosa de Dios.
Pero antes de hacer eso tenemos que matar a esos Seón que se levantan dentro de nosotros. ¿Tú qué piensas que hizo Moisés cuando le dijo el Señor esas palabras? ¿No? Pues ahora se va a enterar el Seón, ¿verdad? El Señor me ha dicho que lo mate, que lo derrote y que lo ha puesto debajo de mis pies. Sin embargo, en Deuteronomio 2, del 26 al 30, dice: envié mensajero desde el desierto de Camadeón a Seón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino, y por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré el agua, y también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los asmitas, los que habitaban en Ar, la tierra de Loc, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos ha dado Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Oh my God. Moisés tenía una orden de hacer algo con aquel pueblo y quiso tratar a ese pueblo como había tratado al pueblo de Saúl y al pueblo de Dios, pero ahí lo describe como hermano, y que no tocará su tierra porque yo la he dado por heredad a ellos. Pero sin embargo ahora el pueblo que nos dice que tenemos que luchar, no peleamos. Al pueblo que me dice el Señor no toque, que son hermanos tuyos, si quería levantar pleito, no te metas con ellos, no hagas guerra con ellos, no pises su tierra porque no es tuya, se las di yo. En eso iba el pueblo quejándose, pero el Señor sabía lo que había dentro de ellos, y ahora cuando tenían que confrontar a un enemigo, cuando tendría que quitarlo de su vida, cuando tengo que quitar infecciones de dentro, no quiero matarla. Si el Señor te dijera hoy a tu vida: oye, las amistades que estás metiendo en tu casa son malas, con la gente que te estás juntando no es bueno, mátalos, sácalos de tu vida. ¿Tú qué harías? Le voy a mandar una carta de paz, no va a haber problema entre tú y yo, vamos a cruzar. Hay zonas que el Señor no te dice que haya paz. Hay zonas que el Señor te dice hay guerra. Tiene que haber enemistad tú contra aquellos que te he dicho que no. Tiene que haber una enemistad, una pelea continua. Está apoderándose de una parte que no le pertenece. La tierra que está pisando Sehón no es suya, es tuya. Quiero que lo eche, que lo deseche y la conquiste. Saca a Sehón. ¿Qué significa el desierto? El mundo, ¿verdad? La tierra prometida, ¿qué significa? Lo preparado que tiene el Señor, ¿verdad? Las moradas que está preparando, la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué significa Sehón? Barriendo, arrancar, arrastrar, arrebatar. ¿Sabe qué significa la tierra donde él habitaba? Hesbón, inteligencia. Entonces, evidentemente, eso es lo que quiere el Señor. El hombre tiene siempre una contienda por su propio entendimiento, por su propia inteligencia. Moisés pensó 38 años, quedaban ya muy poco para llegar a la tierra prometida, y vemos que todavía hacían como a ellos les parecían hacer las cosas. Y por muchas banderas blancas que tú levantes, el problema se va a tirar contra ti, porque el Señor puso y endureció su corazón.
No, yo voy a hacer que cambie el hermanito y la hermanita. No, el Señor ya te ha dicho que quiere guerras contra ellos, que te aparte, que los eches de tu vida. Y si no, Seón va a reparar para él, ¿eh? Y te va a arrancar la cabeza en el momento que va a traer consecuencias a tu vida por la desobediencia. El Señor avisa, deja, mata, saca esto de ti, saca esto de tu vida para que otros vean el poder de Dios que hay en tu vida y la manifestación, que no es el hombre el que te lo muestra, que es Dios mismo el que te muestra lo que debe de sacar de la vida de cada uno. Romanos 1, 22 dice, procesando ser sabios, ¿hicieron qué? Necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Todo eso es Seón. Todo el que cambia el aspecto natural por lo innatural. Jesús es el camino. Jesús se describió a sí mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nada puedes hacer fuera de mí. Fue claro y conciso. Si el Señor en esta tarde nos ha dicho o nos ha hablado directamente en nuestro corazón de que no intentes negociar con aquello que yo te he dicho que mate y arranque de tu vida, hazlo en esta tarde. Pídele al Señor dirección porque el Señor lo que quiere es bendecirte. Y el Seón, si no lo matamos ahora, va a seguir viniendo a nuestra vida una y otra vez hasta que alcancemos la tierra prometida, hasta que derrotemos el yo, hasta que nuestro oído sea más fino a la hora de escuchar al Señor y no seamos como Moisés. Creo y pienso que lo tengo que hacer así. Hay hermanos que dicen, no, cuando se marcha alguien de su vida, no, es que es mi prójimo. No, no es tu prójimo, hermano. El Señor lo quiso que lo sacaras de tu vida, no es tu prójimo. Cuando vemos la parábola del pródigo, cuando viene el sacerdote y nos la ayuda, ¿de qué iba vestido? De chaquetas, de sacerdocio, y no lo hizo. No era de Dios. El levita era servidor de la iglesia y no era de Dios, no hizo lo correcto. El samaritano, o con otra doctrina diferente, con otra adoración en otro monte, hizo lo correcto y eso chocó al hombre. ¿Quién hizo lo correcto? Haz tú lo mismo. ¿Quién es tu prójimo? Le preguntó. Mi prójimo, el que hizo lo correcto. El que la ayudó. El que vio, el que obra y no obra bien. Y el que vio que lo mismo que hay personas caídas en el nombre de Dios, también hay ladrones. Mi prójimo es el que identifica y obra siempre para bien. El obrar para bien es obedecer a Dios. Ese es tu prójimo, el que obedece a Dios. Los demás no son mi prójimo. Ni el sacerdote, ni el levita, ni los ladrones eran mi prójimo. Mi prójimo era el que ayudó. Yo no sé ni el que estaba caído, su condición. Jesús me dijo que mi prójimo era el que veía y vio todo eso y lo ejecutó, el que obedece y obedece a Dios. Amén. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a matar a aquello que nos estorba. Está muy cerquita la tierra prometida y Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a dar gratitud al Señor porque Él en definitiva abre nuestros sentidos espirituales para que veamos más allá de nuestras narices, ¿verdad? Y podamos derrotar aquellos aspectos que en nuestra vida... Mira, Seón sí lo tenía muy claro.
Tu enemigo en ti lo tienes muy claro. Tu enemigo interior y tus enemigos exteriores lo tienen muy claro. A Moisés le dio una orden, pero Sehón salió corriendo con todo el pueblo a matarlos allí en el desierto. El enemigo que quiera apoderarse de ti lo tienes muy claro. Y esto se trata de conquista. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a conquistar o te vas a dejar ser conquistado? Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en esta bendita tarde, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves a la estatura y la dimensión, Señor, que tú quieres, Señor, en nuestras vidas, Padre, para poder vencer esos obstáculos, Señor, que no nos hacen avanzar, que no nos hacen crecer, que no nos hacen llegar a la estatura que tú quieres. Aquellos enemigos que lo que quieren al final es que yo pelee y esté discutiendo contigo y adquiera consecuencias de arriba, Padre. Si hay un veneno, Señor, en mi vida, yo te pido, Señor, que en esta tarde tú nos ayudes a mirar aquella serpiente que levantó Moisés en el desierto. Mirar a tu Hijo. Vuélvenos, Jesús, a ti, a mirarte a ti, Padre. Vuélvenos, Jesús, al primer amor, Padre mío, para que tú puedas hacer en nosotros la obra perfecta, Padre mío. Yo te lo ruego en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén.